Profe, Hola, hola. hola, profe. Una pregunta. ¿Qué pasó? Para la práctica 7 que pide el código de la tabla Visa, Ujú. ¿se lo debemos de poner o una captura o...? No, si en el manual no te dice que incluyas ese código, no es necesario. Ah, es que creo que dice, sí, creo que dice que lo incluye, pero no sé Mm, si quiere pegar el código o poner ujú. una captura. Si te dice que incluyas el código, puede ser ambas. Lo que hacen algunos es que en su editor le toman captura y así pegan para que se vea así formateado. O, Ok, o copias el texto tal cual en el reporte. ok. Ok. Gracias, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, pues ya estamos de nuevo por acá ahora en el laboratorio. Hoy es la última práctica del año, ¿no? La 11. Entonces, pues se supone que ya vamos a andar, ya andamos acabando el laboratorio, pero bueno, yo creo que en vacaciones, hay que ponerse a sacar las prácticas, ¿no? Porque si no, se nos va el semestre. Nos queda prácticamente un mes de clases, ¿no? Todo enero, ¿no? El semestre acaba a finales de enero. Las primeras 2 semanas de febrero son finales. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente de qué trata la práctica 11 y les parece, empezamos a resolverla, igual y para adelantar un poquito, ayudarles un poco con sus reportes, o inclusive podemos ver lo que trata la práctica de hoy rápidamente y ya si quieren podemos resolver alguna otra anterior, la que ustedes me digan, podemos empezar a trabajar alguna práctica que ustedes me digan, ¿no? Ya en la clase editorial les comenté, pero hago extensiva la invitación para los demás compañeros que no están en el grupo de teoría. Platicamos que en las vacaciones vamos a hacer algunas reuniones, algunas sesiones para resolver las prácticas, para ayudarlos un poco y avanzar con sus reportes, ¿no? Y tratar de que no sea tan pesado. Entonces, pues yo les enviaría ahí correo a ver más o menos en qué día podemos reunirnos. Y si quieren, ¿no? Esto es opcional, obviamente, si pueden, pues nos conectamos y ya hacemos alguna de las prácticas que ustedes me digan, ¿no? Bueno, entonces en esta semana toca la 11. La 11 se llama funciones de agregación y subconsultas, que digamos es la parte final de lo que sería el tema de Data Query Language, es decir, la parte de consulta de datos. Entonces vamos a revisar brevemente qué son las funciones de agregación y qué son las subconsultas, ¿no? Entonces, para el caso de las funciones de agregación, bueno, en SQL hay una infinidad de funciones, ¿no? Que podemos utilizar para diferentes propósitos, ¿no? Para el caso de las consultas, ¿no? Normalmente lo que ocurre con una función, cuando es sencilla, digamos, lo clásico, es tener, por ejemplo, una función normalmente que recibe. Recibe como dato de entrada parámetros, ¿no? Tenemos aquí una lista de parámetros, datos de parámetros de entrada, parámetros. Y como salida, normalmente una función me regresa, perdón, aquí ya me equivoqué. Como salida, normalmente una función me regresa un dato, ¿ok? La salida de esto pues es un dato, ¿ok? Un valor, un solo valor, ¿ok? Y aquí pues la función hace algo, ¿no? ¿Alguien ubica alguna función de las que han usado hasta este momento? ¿Quién me da un ejemplo de una función? Count, Alguna función que hayan utilizado hasta ahorita. ¿Cuál, perdón? count. Count, ok, es una función, nada más que esa es de agregación, que ahorita vamos para allá, pero dejamos ahorita de momento las de agregación. ¿Alguna otra que, digamos, se comporte como ahorita se los estoy mostrando aquí?
Select. No, select es una cláusula. Ajá. La que transforma la cadena de fecha en un objeto Exacto. de Por ahí, ¿no? ejemplo, tu char. ¿Ok? La voy a escribir aquí. La función tochar, por ejemplo, ¿qué parámetros me recibe? Me acepta. Un objeto tipo date, una columna tipo date, la voy a poner así, una columna tipo date. Y después el segundo parámetro, ¿quién es? Un formato de fecha, que por ejemplo podría ser este, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué obtengo como salida? Una cadena con el formato especificado. O sea, en general, ¿qué hace esta función? Especificado. ¿Ok? Entonces, en general, ¿qué hace esta función? Me recibe un objeto tipo date y le aplica un formato y me genera una cadena con dicho formato. Entonces, cumple con esta definición, ¿no? Una función recibe parámetros, la función hace algo y me regresa un valor. ¿Ok? Este es el comportamiento común y típico que tiene una función. ¿Ok? Y así hay una infinidad de funciones, ¿no? que tienen las bases de datos. Aquí en el semestre realmente no nos ponemos a estudiar todas estas funciones. ¿Por qué razón? Porque ya ahorita con el nivel que ustedes ya traen, ¿no? Con toda la experiencia que ya traen de la carrera, ustedes ya deberían de ser capaces solitos de, de revisar la documentación de la base, simplemente de ver qué hace cada función, para qué sirve, qué parámetros acepta, qué parámetros regresa, y con eso es más que suficiente para que ustedes puedan hacer uso de esa función. ¿Ok? Aquí, al menos en nuestro curso, yo les voy a poner aquí una lista de las funciones en el caso de Oracle que yo recomendaría que las dominen, porque son las funciones que comúnmente se utilizan con una gran frecuencia en la industria, en la práctica. ¿Cuáles son esas funciones? Sysdate, por ejemplo. ¿Quién me dice qué hace Sysdate? Devuelve la fecha del sistema. Ajá. Tuchar, como acabamos de ver ahorita, es otra de las comunes. ToDate también. ¿Qué hace ToDate? Tuchar, ¿qué hace? A partir de una fecha, obtengo una cadena con la fecha formateada, ¿no? ¿Qué hará entonces ToDate? A partir de una cadena, obtener A la partir de fecha. una cadena, obtener un tipo de dato date, ¿no? Hay otra que se llama ToNumber, ¿ok? Para hacer conversiones a tipos de datos numéricos. Y otras para manejo de cadenas, por ejemplo, substr, ¿ok? O substring. ¿Qué creen que haga substring? Extrae una parte de la cadena, ¿no? Instr. Instr es una función que hace una búsqueda en una cadena de cierto patrón o de cierto carácter y me regresa la posición dentro de la cadena en donde se encuentra el carácter que estoy buscando. ¿Ok? Por ejemplo, si le digo a Instr que me busque en qué posición está la letra O, la función instr me regresaría el número 2. En bases de datos, los índices de una cadena empiezan en 1. ¿Ok? ¿Qué otra? NBL, NBL2 son funciones que me sirven para verificar si una columna tiene valores nulos, y en caso de que tenga valores nulos, podemos configurar la función para que me regrese un valor por default, ¿no? Si el valor de tal columna es nulo, regrésame, no sé, la palabra no existe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra más pudiera ser? Decode. Decode también es una función interesante. Decode, para entenderlo, es como si fuera un switch, pero implementado con una función. Por ejemplo, podemos pasarle a decode un valor y decirle una columna, ¿no?
y verificar qué valor tiene la columna y podemos poner parejas, ¿no? Podemos poner, si el valor de la columna es A, regrésame tal valor. Si es B, regrésame tal valor. Si es C, regrésame tal valor. O sea, hacer como que un mapeo de valores, ¿no? Es lo que hace Decode. Y pues yo creo que de momento son las que podríamos listar. Hay una lista infinita, ¿no? De funciones que tienen los manejadores, pero bueno, yo diría que con que dominen estas funciones tienen ya bastante buen nivel para un curso de bases de datos sencillo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con la idea de las funciones, ¿no? Ahora, hay otro tipo de funciones que son muy peculiares, que son las llamadas funciones de agregación. Se le llaman así por lo siguiente, agregación. Estas funciones tienen la característica que en lugar de recibir parámetros, ¿no? Como pueden ser estos que ven aquí, las funciones de agregación trabajan con conjuntos de registros. Es decir, nuevamente aquí voy a tener una función de agregación. ¿Ok? Una función de agregación. Pero la diferencia con las otras funciones es que como entrada, estas funciones aceptan como entrada un conjunto de registros. ¿Ok? Aquí voy a tener varios registros. A, B, C, D. Que normalmente esto habla de columna, ¿no? Normalmente es una columna, una sola columna. ¿Ok? Entonces, las funciones de agregaciones reciben varios valores que corresponden a los valores de una columna. ¿Ok? Y le aplican algo, ¿no? Alguna operación. Y obtenemos como resultado, ¿ok? Un dato. ¿Ok? Un dato. ¿Ok? Que esto va a depender de los datos de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, que pudiéramos hacer con un conjunto de datos? Le aplicamos una operación y obtenemos un resultado. Por ejemplo, si tengo un conjunto de registros o de columnas, ¿qué les puedo hacer a ese conjunto de registros? Por ejemplo, los puedo contar. Oye, ¿cuántos registros tengo aquí? Entonces utilizo la función count. ¿Ok? Entonces, oye, que quiero sacar el promedio, si es un campo numérico, hay una función de agregación que se llama ABG. ¿Ok? Quiero sumarlos, sumar valores. Puedo utilizar la función sum. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, a este tipo de funciones se les conoce como funciones de agregación. Entonces, ¿qué característica tiene una función de agregación? Toma un conjunto de registros o de valores de una columna y les aplica cierta operación. Por ejemplo, puedo contarlos, puedo sacar qué valor tiene de todos esos valores, quién es el mínimo, ¿no? Le puedo pasar una lista de valores y que me dice quién es el mínimo, quién es el máximo, o los puedo sumar si es numérico, o puedo sacar el promedio. Entonces, a este tipo de funciones se les conoce como agregación, funciones de agregación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a revisar cada una de ellas, vamos a revisar count, por ejemplo, ¿no? Count. Si yo quisiera hacer el conteo, oye, quiero que me digas, supongamos que tengo aquí una tablita, ¿no? Que tiene ciertos registros. Ok, vamos a suponer aquí que tenemos, no sé, 1, 2, 3, aquí tenemos A, B, y aquí tenemos null, vamos a suponer que esta es nula. Aquí tenemos, no sé, B, y aquí es null. Y aquí vamos a suponer que también tenemos otro nulo.
Y en la última columna vas a suponer que tenemos 5. Aquí tendríamos null. Aquí tendríamos 6, por ejemplo. ¿Ok? Si yo les preguntara, quisiera, ¿cuántos registros tiene esta tabla? Escribo una sentencia que me diga cuántos registros tiene una tabla. Podemos usar ¿qué función? La función count. Entonces escribiríamos algo así. Select count. Ahorita les explico qué significa este asterisco. ¿Ok? From T1, por ejemplo. ¿Cuánto me regresaría esta consulta en el caso de esta muestra de datos? 3. 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa este asterisco que está aquí? Este asterisco lo que indica es, la función count me acepta un parámetro, que puede ser el asterisco o puede ser el nombre de una columna. Por ejemplo, puedo poner select count. No les puse nombre a las columnas. Vamos a suponer que este es ID. Y a suponer que este es C1, que este es C2 y este es C3, ¿no? Si yo pongo select count y pongo, por ejemplo, ID from T1, ¿ok? Y también podría poner select count C2, por ejemplo, o C1, si quieren. From T1, ¿ok? Voy a poner C2 mejor. ¿Quién me dice cuánto creen que me va a generar? ¿Qué resultado me daría la segunda consulta? 3. No. Pensaríamos, ¿no? Sería lo más lógico, pero no. ¿Qué creen que me dé? 1. Ah, disculpen, no, bueno, de veras, ya me equivoqué. Tienen toda la razón, aquí sí ¿Sí es era 3. Sí, perdón. Bueno, era para despertarlos un poquito. Más bien, aquí sí me daría 1. 1. 1. Sí. Exacto, 1. Entonces ya descubrieron qué efecto tiene, ¿no? En la columna que le pasó. ¿Quién me explica? Se supone que es el número, bueno, los registros que tiene, ¿no? Y en el caso del ID, pues tienes el 1, el 2 y el 3, pues esos son 3. Pero en el caso de la columna C2, tienes pues la V y los otros dos son nulos. Entonces, nada más sería, bueno, contaría 1, que sería el de la V. El de la V, muy bien. O sea, la función count me acepta asterisco, que significa simplemente cuenta cuántos registros sin importar si son nulos o no. Por eso no está específico a ninguna columna, simplemente contar los registros. ¿Ok? Si le pasamos una columna, si esa columna llegara a tener valores nulos, esos valores no se incluyen en el conteo. En general, lo que son las funciones, por ejemplo, count, sum, ¿ok? Count, sum y ABG, si tienen valores nulos, esos valores no se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago un select count C3? No, en lugar de count le pongo sum a C3. ¿Qué obtendría aquí? ¿Qué creen que obtenga al hacer usar esta función? 2. 11. ¿Cuánto? No, sí, 11, ¿no? 11, porque es la función sum. Suma, sí. ¿Ok? Entonces, nótese que, que los valores nulos no se toman en cuenta en las funciones de agregación. Ahora, otra cosa. ¿Quién me dice qué creen que de esto? ¿Qué creen que me dé 1 más null?
piensen en ¿no? lo siguiente. Si al valor 1 le sumo algo desconocido, ¿qué será? 1 más algo desconocido, Algo desconocido. algo desconocido. ¿Ok? Cualquier operación que hagan con null me va a producir un nulo. ¿Ok? Cosa que no ocurre en las funciones de agregación. En las funciones de agregación, si hay valores nulos, simplemente se descartan. ¿Ok? Me preguntaban aquí en el chat, ¿qué pasa si hacemos el zoom select, zoom con B2? Con C2 me dijeron, ¿verdad? C2. ¿Qué creen que va a pasar? Error. Porque obviamente no son datos aritméticos, no son valores numéricos. ¿Ok? No suma ASCII, no de manera, no de esta forma. Sí lo podemos hacer, pero es otra sintaxis. ¿Ok? Y además, por ejemplo, ¿qué pasa si es un varchar y tiene más de un carácter? Ahí ya no podríamos, ¿no? Ok, sí podemos hacer suma de ASCII, pero no con esta sintaxis. ¿Vale? Aprovechando, ¿qué creen que me dé esto? Sysdate más 1 from dual. Un día más a la fecha del sistema. ¿Es correcto? Le atinaste a la respuesta. Exactamente. Sumarle un 1, ¿no? Sumarle una unidad a Sysdate significa recorrer la fecha un día. Y si le resto, me iría al día de ayer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas operaciones nos pueden servir cuando tengan que calcular fechas futuras o cuando tengan que recorrer fechas, cosas del estilo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son, pues básicamente algunos ejemplos curiosos que podemos hacer con funciones. Entonces, ¿se entiende esto de las funciones de agregación? Ahora, vamos Sí. vamos a complicarnos un poquito la existencia. Vamos a hacer algo, digamos, más, un poco más, interesante. A suponer que tenemos aquí la lista de sus calificaciones, ¿no? Estudiante ID, la asignatura y la calificación. Calificación. Entonces, el estudiante 1, no sé, la asignatura bases de datos y su calificación, ¿no? El estudiante 2, igual de bases de datos y su calificación. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué otra materia llevan ahorita? Sistemas operativos, no sé. ¿No? El estudiante que les gusta 3. En bases de datos. Ok. El estudiante 3. ¿Qué me dijeron? Señales y sistemas. Ok. El estudiante 4. Otra vez en bases de datos. Ok. El estudiante 5. Otra vez en sistemas operativos. Su calificación. Y por último, un sexto estudiante en, ¿qué me conviene aquí? En sistemas y señales, su calificación. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense si yo quisiera
quiero que me traigas, que quisiera mostrar, ¿cuántos alumnos hay por cada asignatura? ¿Ok? O sea, ¿cuántos alumnos hay por cada asignatura? Primero, quisiera yo saber eso. Con esta muestra pequeña. ¿Cómo se vería el resultado de esta consulta si les pidiera? ¿Cuántos estudiantes hay por cada asignatura? ¿Qué columnas esperaríamos ver como resultado? Asignatura y número de estudiantes. Asignatura, ajá. Y algo así como un número de estudiantes. Que para esta muestra de datos, ¿qué me dirían? BD, ¿cuántos hay? 4, ¿no? Sistemas operativos, ¿cuántos hay? 2. Sistemas y señales, ¿cuántos hay? 2. Y ya, ¿no? Así se vería. ¿Ok? Dice, nadie obtuvo 10 en base de datos. No crean que fue al azar, ¿no? Esta asignación de calificaciones está basada en la experiencia. Ok, no es cierto. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, exactamente. Ok. Pero es de otro grupo, no del de nosotros. No. Nosotros no. Nosotros puro 10. Ajá. Pero bueno. Ok. Es del plan 10, qué mala onda. Son con sus compañeros del plan 10. Ok. Ya no hay grupos del plan 10 casi, ¿no? Ya se acabó el plan 10. Bueno, ¿cómo hago esta consulta? ¿Cómo hago que con SQL me regrese esta consulta? Fíjense, ¿qué operación ustedes internamente en su mente hicieron para poder llegar a este resultado? O sea, ¿cómo llegaron a este resultado? ¿Qué algoritmo utilizaron en su mente para llegar a este resultado? Es contar los estudiantes para cada asignatura, ¿no? O sea, primero tuvieron que hacer una especie de agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, para bases de datos, primero detectaron quiénes tienen el mismo valor. ¿Ok? Quiénes tienen el mismo valor y luego ya que tienen estos registros que tienen el mismo valor, ¿qué hicieron con ellos? Ya les aplicamos ¿qué cosa? ¿Qué función? La función count, ¿no? Count. Lo mismo con los demás. Primero tenemos que agrupar, ¿ok? Y ya que los agrupamos, hacemos count. Entonces, a nivel de SQL es exactamente lo mismo. En SQL la consulta se vería así. Select, ¿qué cosa? Asignatura. Y luego le ponemos la función count. Que aquí, ¿qué debo de poner? ¿La columna o asterisco? ¿Qué sería lo más adecuado? Asterisco. Ok. Lo más adecuado es asterisco. ¿Por qué razón? ¿Tendría sentido poner alguna columna aquí? O dicho de otra manera, ¿en qué casos deberíamos de poner una columna en count en lugar de asterisco? Cuando no se repitan. ¿Cuándo qué, perdón? No se repitan. No, acuérdense que cuando le pasamos una columna count, ¿qué dijimos que pasaba? Puede contar los... Bueno, ignora los nulos, ¿no? Ignora los nulos. Entonces, ¿en qué situaciones deberíamos de poner? Únicamente en qué situaciones deberíamos poner columna. Cuando pueden existir valores nulos. Y cuando los querramos excluir. Ujú. De ahí en fuera, lo más adecuado y lo que yo esperaría que ustedes siempre pongan en sus ejercicios, ¿no? Es asterisco. ¿Ok? Porque si me ponen aquí, por ejemplo, cualquier columna, estudiante ID, por ejemplo, lo que me dan a entender a mí es que no saben, realmente no estamos entendiendo cómo funciona count.
O sea, no tiene sentido poner estudiante ID. ¿Por qué? Pues para empezar es la llave primaria, por así decirlo, ¿no? O está declarado como not null, entonces no tiene sentido poner una columna que esté declarada como not null, ¿no? Lo correcto es asterisco. En la gran mayoría de las veces usamos asterisco. Solamente en aquellos casos donde tengamos columnas opcionales y que sí quisiéramos excluir a los nulos, entonces ponemos la columna. ¿Ok? Un ejemplo típico podría ser, oye, quiero que me digas cuántos alumnos desertaron y no tienen calificación. Supongamos que aquí hubiera más registros y que aquí tuvieran un valor nulo para la calificación. Entonces ahí sí podríamos hacer un select asterisco from historial where, más bien select count, ¿no? Select count y entre paréntesis le ponemos calificación, ¿ok? Con eso nos daría únicamente a los alumnos que sí tienen calificación y estaremos excluyendo, ¿no? A los que desertaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, regresando aquí al ejercicio sería select asignatura, count asterisco para que nos cuente, ¿no? Los registros. Y a esta función, para que no me salga así la expresión, le voy a poner un alias, ¿no? ¿Se acuerdan de los alias de columna? As num estudiantes. ¿Ok? As num estudiantes. Ahora, from historial. Ahora, pero aquí necesito todavía decirle algo más al manejador. Tengo que decirle al manejador cómo debe de hacer esos grupos que discutimos acá del lado izquierdo, ¿no? Tengo que decirle al manejador, ¿sabes qué, manejador? Como este conteo no es a nivel de la tabla, o sea, no es un conteo global de la tabla, necesito que hagas grupos. Es decir, necesito que hagas grupos, es decir, group by, y vas a formar grupos, ¿ok? Cuyos valores sean iguales, ¿no? Siempre funciona así, group by. Group by va a agrupar renglones que tengan el mismo valor y entonces lo único que tenemos que indicarle a group by es sobre qué columna vamos a formar los grupos, que en este caso sería quién. ¿Sobre qué columna estamos formando los grupos de valores iguales para poder contar? Asignatura. Asignatura, muy bien. Group by asignatura. Entonces, cuando tengamos una sentencia SQL y necesitamos aplicar una función de agregación, pero requerimos formar grupos para poder contar, para poder sumar o para poder hacer cualquier función de agregación, necesitamos hacer uso de la cláusula group by. Y es importante indicar qué columna es la que se va a usar para hacer ese agrupamiento de valores. En el caso es asignatura. ¿Ok? Eso, digamos, es el concepto, ¿no? El razonamiento del por qué se necesita un group by. Ya con la práctica podría darles el siguiente tip. Siempre que pongan, por ejemplo, aquí una función de agregación y le agreguen más columnas, eso significa, ¿qué significa eso? Que la función count debe de hacer grupos para cada uno de los valores que tenga la columna que está aquí listada. ¿Ok? Si hay 20 asignaturas diferentes, entonces habría que hacer 20 grupos. ¿Ok? Y cada valor que sea igual, pues es el que se le va a pasar a count. ¿Ok? Si nosotros omitimos, por ejemplo, el atributo asignatura de group by, la consulta va a fallar. Porque debemos indicarle cuál es la asignatura con la cual estamos agrupando. Entonces, la manera fácil para no equivocarnos es la siguiente. Si ponemos count más otras columnas, esas otras columnas forzosamente deben de aparecer en la cláusula group by. Si no, va a fallar la sentencia. ¿Vale? Esa es la idea de group by. Ahora, a ver si es cierto, ¿qué pasaría si les pido simplemente hazme un conteo de todos los registros que hay en la tabla historial? Esta es la tabla historial. ¿Cómo sería esa consulta?
Simplemente quiero contar los registros que hay en historial. Yo les ayudo con esto y ya. Sería select. ¿Select qué? K un asterisco K un asterisco. from historial. Y ya, from historial. Nótese que no, en este caso no fue necesario poner qué cosa. No puse group by. ¿Por qué razón creen que no necesito aquí group by? Pues porque no... Ah, bueno, se están contando todos los registros, ¿no? De la tabla. No necesito formar, no necesito hacer agrupamiento por valores. ¿Ok? Porque me interesa, es un solo grupo, ¿no? Es como si tuviera un solo conjunto de datos que corresponde a toda la tabla. Entonces, en estas situaciones no es necesario poner group by. Luego, entonces, como conclusión que diríamos, group by se va a utilizar cuando necesitemos aplicar una función de agregación para agrupar registros con base a los valores de otra columna. ¿Ok? Las agrupaciones se hacen con base a los valores de una columna y cada grupo, digamos, el número de elementos que hay en cada grupo dependen de los valores de la columna con la cual estamos agrupando. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, si ahora les pido. Quisiera saber, por ejemplo, el promedio de cada alumno. ¿Ok? El promedio de cada alumno. ¿Cómo sería una sentencia SQL que me diga eso? Select es _ID. Ajá. Coma average. Average, ok. ¿De qué columna? Aquí sí, average tengo que pasarle qué columna, ¿no? ¿Qué sería quién? Calificación. Ajá. Y le puedo poner un alias, as promedio. Luego sería From historial. from Group. y el historial. Y luego le pondríamos ¿qué? Group by. Growth by, ajá. Estudiante-ID, ¿no? Estudiante-ID. Ok. Muy bien. ¿Dudas de esto? Bueno, para los de teoría que están conmigo, en su momento lo veremos un poco más a detalle. Ahorita es más como que práctico, ¿no? Pero esta es la idea de las funciones de agregación. Ahora viene otro requerimiento. Supongan que ahora nos dicen, ok, ya me mostraste los promedios de cada estudiante, pero ¿sabes qué? Quisiera que nada más me mostraras aquellos que tienen promedio de 8 o más, porque a lo mejor les vamos a dar una beca, ¿no? Entonces, muéstranme todos, quisiera una consulta que me muestre todos los estudiantes cuyo promedio sea de 8 o más. ¿Qué se les ocurre hacer o qué se les ocurre tal vez agregarle o quitarle o a esta consulta? Sería un check que la calificación sea mayor a 9. Pero no puedo poner la calificación, ¿no? Bueno, El promedio, ¿no? Ajá, sí, perdón. Creo que ahí era como un tipo Javi, ¿no? O algo así. Exacto, pero exacto, la respuesta es con having, pero quisiera que entendieran por qué necesitamos having. Porque es una condición, ¿no? De la agrupación. Ajá. Pero supongan que no conocemos having. Bueno. ¿No? Sí. O bueno, más bien, tú mismo que me propusiste eso. ¿Sabes por qué tenemos que usar having y por qué no en where? Porque en where es donde ponemos las condiciones, ¿no? Ajá, pero porque con el where haríamos, bueno,
nos referiríamos exactamente a una columna, ¿no? Y pues con el having sería considerando las nuevas agrupaciones. Ajá, pero ¿cuál es ¿y por qué no podríamos hacerlo en where? Vaya, vaya, ¿No? nunca me había preguntado eso. Exacto, porque al final having y where es casi lo mismo, ¿no? Ajá, O sea, having es como que teniendo esta condición, ¿no? O habiendo esta condición, ¿no? Y el where pues sería dónde, o sea, como que son sinónimos, ¿no? sí. ¿Y por qué con where no se podría? ¿Cómo creen que se vería la instrucción si intentáramos hacerlo con where? Miren, ABG calificación, as promedio, from historial. Y si incorporamos where va antes de group by, entonces tendríamos que poner así where, aquí algo, y ya después vendría group by, y le ponemos estudiante ID, ¿ok? ¿Qué se les ocurre poner aquí en where, suponiendo que esto funcionara? Ya que aquí compañero nos dijo que no funciona con where, eso es correcto, pero si supongamos que no sabemos esa reglita, ¿qué se les ocurre poner aquí? Where promedio mayor que 8. Ok, alguien podría estar tentado a hacer esto. Ok, Pero sí se pueden usar, bueno, los alias para las condiciones o... no. Aquí ahí Ok. tenemos dos errores. Si ustedes intentan ejecutar esto, no funciona. El manejador nos dice, mira, ¿qué te parece si te vas a estudiar bases de datos y cuando aprendas SQL vienes y reintentas? Eso nos va a decir el manejador, ¿verdad? ¿Por qué no funciona? Primera regla, ¿ok? Los alias de columnas no se pueden reutilizar en la misma sentencia, a menos que haya una subconsulta, ¿ok? Así dice en la documentación. Pero vamos a entender por qué. No se puede reutilizar por una simple y sencilla razón. Para poder saber el valor de este alias, ¿qué necesitamos? Pues primero haber hecho o haber ejecutado toda la sentencia, ¿no? Entonces no puedo utilizar algo que todavía no sé su valor. Aquí en este punto donde se está ejecutando where, todavía no conozco cuánto vale el promedio. ¿Ok? Porque eso se conoce hasta que toda la sentencia se ejecuta. Entonces, por esa razón no puedo utilizar un alias de columna. Porque estaría diciendo que dime el valor de promedio, pero pues apenas lo estoy calculando, ¿no? Para eso estoy ejecutando esta sentencia. Entonces, es como si ustedes quisieran usar un resultado y apenas, y todavía no lo calculan, ¿no? O sea, ¿cómo lo uso si todavía ni lo calculo? Entonces, por eso no se puede reutilizar un alias, ¿ok? De columna. Entonces, esta instrucción no sirve. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ah, bueno, no puedo poner el alias, entonces estarían tentados a poner esto. Where ABG, calificación, mayor a 8, ¿no? Digo, bueno, el alias no, pues entonces pongo la expresión. ¿Funcionará esto? No, sí, porque ahí todavía no hace el agrupamiento. Exacto, tampoco. Entonces, esta es la razón por la cual no podemos usar una función de agregación en where. ¿Por qué? Pues porque todavía no hago el agrupamiento, todavía no hago los grupos, todavía no hago, ni siquiera ejecuto a la función ABG. ¿Ok? ¿Y por qué si funciona una columna? Si pongo, por ejemplo, si pongo est id, por ejemplo, igual a 1. Esa sí va a funcionar. ¿Por qué razón este filtro sí funciona? Pues porque yo ya sé que existe la columna estudiante ID en la tabla de datos y ya contiene datos, ¿no? Entonces, en el momento en el que se ejecuta esta condición, sí puedo saber que, sí puedo evaluar esta función, esta expresión booleana, ¿no? O sea,
sí puedo evaluarla porque tengo la tabla y tengo los datos, ¿no? Estos datos pues están almacenados, entonces este filtro sí funciona. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento se hacen los grupos para el caso de GroupByte? Los grupos se forman hasta después de haber ejecutado la cláusula where. Primero se le aplican todos los filtros a los datos y ya que tengo todos los datos filtrados, entonces ya hago grupos. Y ya que hicimos grupos, ya le aplico la función ABG. Entonces, por esa razón, a nivel general, una función de agregación tampoco pudiera aparecer en alguna parte de la sentencia. Si yo pongo ABG por aquí, no funciona. ¿Ok? Si yo pongo ABG por acá, en otra condición de where, no funciona. Porque todavía no conozco, ¿no? Los agrupamientos ocurren posterior a que se ejecuta la cláusula where. Entonces, para solventar esa problemática, ahora sí, existe la palabra having. ¿Ok? Having es muy similar a where. También me sirve para hacer filtros. La gran diferencia es que en qué momento se ejecuta having. ¿Después de quién? Pues de la agrupación, ¿no? Después de hacer de los grupos y después de haber, y después de la cláusula where. De hecho, por eso la sintaxis va así. Primero va where, luego va GroupBy y luego va having. ¿Ok? Entonces, aquí en having ya puedo poner qué cosa. ¿Podría poner así? Sí. Pues, ¿qué creen? No. 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 ¿Por qué razón? ¿Ya conozco aquí el valor del alias? ¿Están de acuerdo que todavía no sé, no? Todavía no sé el valor del alias, porque todavía no acabo de ejecutar la sentencia. Los alias de columna se conocen hasta que ya termino por completo de ejecutar la sentencia. Tengo el resultado y simplemente al resultado le pongo una etiqueta que es el alias de columna y ya. Pero aquí todavía no termino de ejecutar la sentencia. Estoy filtrando apenas. Ya casi acabamos, pero todavía no. Entonces, mientras no se termine de ejecutar de inicio a fin la sentencia, no podría reutilizar los alias en otro lado. Entonces, ¿qué hago? Como no sabemos los alias, pero ¿qué cosa sí ya conoce having? Having ya conoce cuál fue el resultado del agrupamiento, ¿no? Y por lo tanto también ya sabe qué valor tiene ABG. Entonces, en lugar de poner promedio, ¿qué debería de escribir? ¿Nadie? Average calificación. Exacto. ABG. ABG. Calificación mayor o igual a 8. Eso sería lo correcto. ¿Ok? No, entonces ahora sí, esta sentencia me traería a todos los estudiantes cuyo promedio sea mayor o igual a 8. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Fácil o difícil? Digo, lo de menos Fácil, ¿no? lo de menos es aprendernos de memoria, ¿no? Ah, pues mira, cuando tengas una columna extra, agrégale GroupByte y si necesitas una condición sobre la función de agregación, ponle having. Ah, pues está padre, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? No. El chiste es entender la razón de cómo trabaja el lenguaje en sí. ¿Ok? Bueno, entonces le voy a dejar hasta aquí con las funciones de agregación. No me quiero meter mucho a detalle, sino a la hora de la teoría voy a ser muy repetitivo. Pero bueno, los voy a hacer repasar. Ahora vamos a ver qué sucede con la otra parte de la práctica. Ya vimos funciones de agregación, ¿no? Ya vimos funciones en general, ya vimos GroupByte, ya vimos having.
Ahora vamos a ver la parte de las subconsultas. En sí, ¿qué es una subconsulta? ¿Quién me dice? La consulta de la consulta. La consulta de la consulta, muy bien. Lo más común que ocurre en bases de datos es lo siguiente. Tenemos, digamos, una consulta hasta arriba, que sería nuestra consulta externa, y dentro de esa consulta tenemos otra. La documentación y los manejadores no me restringen el nivel de anidamiento. Puedo tener múltiples niveles de anidamiento, pero la verdad yo les recomiendo que nunca se vayan a un nivel más allá de 2. Porque ya irnos a un tercer nivel es muy complicado, se complica mucho entender lo que estamos haciendo, porque es tener un nivel triple de anidamiento. Entonces eso hace que la consulta no se entienda y sea complicado entenderla, ¿no? Sobre todo si hay relaciones entre esas subconsultas. Entonces, otra cosa, de una vez les digo de esta forma. Cuando aprenden a hacer subconsultas, les digo yo que a los alumnos les da se enferman de la subquerymanía. ¿Por qué razón? Porque una vez que intentan hacer que aprenden a hacer subconsultas, todo lo quieren resolver con subconsultas, todo. ¿Y cuál es la idea? Aplican el famoso dicho que dice divide y vencerás. Tratan de dividir la consulta en problemas pequeñitos. Entonces van haciendo consultas pequeñitas y las van como que es una especie de concatenando, ¿no? Las van anidando. El resultado de la primera voy a tomarla como la entrada de la segunda y así me voy hasta llegar al resultado que quiero. Sí funciona, pero déjenme decirles que eso es una forma muy ineficiente de escribir SQL. ¿Ok? Entre mayor nivel de anidamiento tengan nuestras subconsultas, el manejador va a gastar mayor recursos para poder procesar. Y otra de las razones es que entre más subconsultas metamos, los optimizadores de las consultas que hay en los manejadores no van a poder mejorar nuestra consulta. O sea, el manejador siempre trata de optimizar la consulta que le enviamos para tratar de ahorrar costos. Pero si metemos subconsultas, le vamos a complicar la cuestión al optimizador y tal vez no pueda mejorar nuestra consulta. Entonces, ¿cuál sería aquí la recomendación? Ya en la práctica, si pueden evitar, si una consulta se puede resolver sin subconsultas, qué mejor. Hay algunas que no, hay algunas que sí necesitamos forzosamente una subconsulta, pero si se puede por otros medios, mejor. ¿Ok? Entonces, se los comento para que, espero que no les dé a ustedes la subquery manía. Al grado de que en exámenes he tenido que poner, no usar subconsultas. Porque entonces le dan la vuelta al problema, ¿no? Y ya no, y no es el chiste. Bueno, ¿cómo funciona entonces una subconsulta? Típicamente lo que ocurre es que a la consulta, les comento, la que envuelve a la consulta se le llama la consulta externa y esta es la subconsulta. ¿Ok? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿cómo se ejecuta una sentencia que tiene una subconsulta? Primero se ejecuta la consulta interna y el resultado de la consulta interna se usa para algo en la consulta externa. ¿Ok? Entonces, así es como se ejecuta. Hay otra variante en la que es al revés. Tengo también una subconsulta, pero resulta que aquí es al revés. Para poder ejecutar la consulta externa, ok, esta es la subconsulta. En esta situación vamos a tener lo siguiente. Para poder ejecutar la externa necesito de lo que me haya obtenido la interna. Entonces aquí la ejecución es al revés. En el lado izquierdo primero se ejecuta la externa la interna y el resultado se usa para la externa. ¿Ok? Pero aquí lo que va a suceder es que por cada uno de los registros
que se tenga la externa, se va a ejecutar una vez la interna. Aquí no, aquí solamente es una ejecución de la externa y una de la interna. Aquí no. Si en la consulta externa, en el lado derecho, obtiene 10 registros, significa que la subconsulta se va a ejecutar 10 veces. Esta sería la analogía como un for anidado, ¿no? Si ustedes tienen un for y en i le ponen del 1 al 10, ¿qué quiere decir? Que el for de j se va a ejecutar ¿cuántas veces? Pues 10 veces, ¿no? Ok. Este sería el comportamiento de una consulta que tiene, digamos, un estilo distinto, ¿no? Ahorita no me voy a meter mucho con esto es un poco más de teoría, ¿no? Y no es tan común, de hecho no les recomendaría hacer esto, porque también la cantidad de recursos que necesita el manejador para ejecutar este tipo de consultas, al ser un for anidado, tienen una complejidad cuadrática, ¿no? N cuadrática. Entonces se consideran operaciones un tanto costosas. Entonces hay que tratar de evitarlas, ¿no? Entonces me voy a enfocar ahorita a estas. ¿Ok? Entonces creo que aquí viene una tablita, muy, muy representativa de en una sentencia select en qué partes puede aparecer una subconsulta. Y lo interesante aquí de la cláusula select es que la subconsulta puede aparecer en prácticamente todas las partes de la sentencia select. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que en la cláusula select ponemos los atributos que queremos mostrar, ¿no? Select nombre, apellido, etc. Pero en lugar de una columna podemos poner una subconsulta. ¿Ok? Ahorita vemos qué significa que ponga una subconsulta aquí. ¿Ok? No es tan común, pero bueno, es válido y se puede, ¿no? La que sigue, si esta sí es común, muy común. En este caso, vean en qué parte estamos incorporando a la subconsulta. Como parte de la cláusula from tabla 1, tabla 2. Entonces, si observan en el ejemplo de arriba, la subconsulta, ¿qué me está representando? Una columna, como si fuera una columna. Acá abajo, la subconsulta, ¿qué me está representando? Como si fuera una ¿qué? ¿Una tabla? Como si fuera una tabla. Exacto. Entonces, en SQL, por ejemplo, nosotros podemos incrustarle una consulta dentro de otra y esa consulta, el manejador el resultado de esa subconsulta en la externa la puede usar como si fuera una tabla que realmente existe, como si realmente existiera en la base de datos. ¿Ok? Este sí es uno de los casos muy utilizados en la práctica, ¿no? ¿Ok? O también podría ir como parte de un join. Cuando veamos, más bien en la cuestión de los joins, ¿no? Pueden poner select asterisco from tabla 1, que tabla T1 sí existe digamos, en la base como tal, pero la subconsulta 2 no. Esta tabla de datos fue calculada y se bautizó como T2. A este tipo de consultas se les llaman, hay varios nombres, ¿no? Por ejemplo, algunos libros les llaman subconsultas en la cláusula from, porque el join lo consideran parte del from, ¿no? Otros les llaman inline views. Inline views se les llama como vistas en línea, porque son consultas que se calculan al vuelo, estas consultas. Se calculan al vuelo y se pueden usar para hacer join con otras tablas que sí existen. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la cláusula, en cuanto a subconsultas en la cláusula where y en la cláusula join. ¿Ok? Estos son digamos, los tipos más complicados de entender, tal vez. Y aquí más hacia abajo es más sencillo de entender, ¿no? En la cláusula where yo puedo utilizar una subconsulta tal vez para formar una expresión booleana que me puede regresar un dato, ¿ok? O una lista básicamente, normalmente se utiliza para un dato o para una lista de valores, lo puedo usar con in.
No sé si recuerdan que en el... No, todavía no. No, olvídenlo. Entonces, de esta manera podemos usar una subconsulta en la cláusula where con un operador de igualdad. Aquí lo que va a ocurrir es que, ¿quién me dice qué resultado esperaría para poder evaluar esta expresión de forma adecuada? ¿Qué característica debería de tener los datos que me regrese esta subconsulta para poder hacer una igualdad? O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta subconsulta me regresa una lista de valores? ¿Qué pasa cuando intente aplicar esta condición? No me va a dejar porque entonces, ¿cuántos registros me debería de generar esta subconsulta a lo más? 1. ¿Cuántas columnas debería de tener a lo más esta subconsulta? También 1. Entonces, debería de ser un valor, simplemente un valor tal cual. Un elemento. Un elemento. O sea, una matriz de 1 por 1. Creo que para todos es claro, ¿no? ¿Por qué? Entonces también tenemos que cuidar eso, ¿no? De otra forma vamos a obtener error. Ok. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué cosa me podría regresar la subconsulta? ¿Cuántos renglones, cuántas columnas? ¿Renglones cuántos? Un renglón n columnas. Un renglón n columnas, o sea, un vectorcito, ¿no? Más o menos así. Ok. N columnas. Ok, n columnas. Ok, y un solo renglón. ¿Vale? A ver, por ejemplo, aquí. No, aquí no. Acá arriba. ¿Qué me podría regresar esta consulta? Nótese que voy a hacer join. Es posible hacer joins entre entre el resultado de una subconsulta y otra tabla, ¿no? Como se está haciendo aquí. Aquí se está haciendo un join entre T1 y T2, pero T2 es calculada, ¿no? Se obtuvo de haber hecho una subconsulta. ¿Qué me puedo regresar ahí esa subconsulta? ¿Cuántos renglones, cuántas columnas? ¿Se acuerdan que cuando vimos el concepto de join dijimos que podemos hacer operación join entre tablas que no importa cuál sea su número de renglones y columnas? Entonces aquí sería, ¿cuál? Creo que alguien comentó algo. N por N. Exacto. N por M, ¿no? Sí. El número de columnas que yo quiera y el número de renglones que yo quiera. Entonces, haciendo un resumen, una subconsulta, ¿qué cosas me puede regresar? Me puede regresar un valor nulo. No, perdón, un valor nulo, no. 0 registros, 0 columnas. Cuando eso ocurre, ok, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí en la cláusula where me regresa 0 columnas, 0 renglones? O sea, nada. ¿A qué cómo tomaría ese valor la consulta externa? O sea, ¿qué creen que se va a sustituir aquí? Si la subconsulta no me regresa absolutamente ningún dato. ¿Null? Anul. Oh, muy bien, anul. Entonces, la consulta externa, ¿no? Toma como resultado un valor nulo cuando dicha subconsulta no me regrese datos. Entonces, puede ser, es viable que me regrese 0 columnas, 0 renglones. ¿Qué otra cosa podría ser viable? Un renglón, una columna. Un dato. Un renglón, más bien sería n renglones,
una columna, ¿no? ¿No era al revés? ¿Un renglón n columna? Un renglón n columnas. Es que ambas serían válidas, ¿no? Ah, sí. Ok. Ujú. Nada más habría que ver en dónde las usamos. Por ejemplo, vamos a ver. El de n renglones y una columna, ¿en dónde dijimos que se usaba? Aquí, ¿no? Es una sola columna porque estamos comparando un atributo, pero puede regresarme n, ¿ok? N renglones. Creo que se las dibujé mal, ¿no? Hace rato. Más bien, yo creo que lo correcto tendría que haber sido así. Sí. ¿Ok? Creo que habíamos dibujado el otro. Se los dibujé el otro, sí, perdón, me equivoqué ahí. Entonces, más bien sería una sola columna y con n valores, ¿no? N valores para poder formar la lista. ¿Ok? El otro caso aquí es donde sí aplicaría, que puedo tener, por ejemplo, ¿ok? Más columnas, porque observen que aquí el where está abarcando dos atributos. ¿Ok? No es muy común esta sintaxis, casi no se usa, pero bueno, es válido, ¿no? Que pueda agrupar los atributos. ¿Qué diría aquí? Where atributo 1 y atributo 2 tengan estos valores. Entonces, ¿cuántas columnas debería de esperar en esta subconsulta? N. No, columnas. Renglones pueden ser n, pero columnas. 2. Número de parámetros. Ajá, exacto. ¿Por qué razón? Porque aquí sí tengo una columna y tengo otra columna. Entonces, el resultado de la subconsulta se va a evaluar así. Debo de tener dos columnas con los renglones que sean, no importa. Entonces, ¿cómo se van a formar las expresiones booleanas? Se formaría where x sea igual a quién, a los valores de esta columna, y después and, ¿no? Este otro valor, no sé, el atributo y, sea igual a quién, a los valores de la segunda. Y así se haría con todos los registros. Y ese número sí depende del número de atributos que nosotros pongamos, ¿no? En el web. Exacto, aquí, Ok. exacto. Si pones 3, entonces tendrías que agregar otra acá. Ok. ¿Ok? Esa sería la idea. Y por último, pues una subconsulta me puede regresar m registros con n, que esa aplicaría sobre todo en cuál de todas estas combinaciones podría usarse. ¿Están de acuerdo que sería en esta parte, no? Ok. Sí, para agregar todo. Porque esto nos representaría como si fuera otra tabla, ¿vale? Ajá. Ok. Entonces, pues básicamente esa es, digamos, la parte teórica de las subconsultas. Ya lo demás es meramente práctica. ¿Ok? En Javin, vean, en Javin también puedo poner una subconsulta. ¿Ok? Pero este caso es igual a qué caso. Es exactamente lo mismo a el caso de where, ¿no? Si fijan, es lo mismo. Una expresión booleana igualada, aquí un Javin con una expresión de agregación igualada. ¿Ok? Y pues básicamente esa es la cuestión de las subconsultas. Lo demás ya lo podemos ver, yo creo, sobre los ejercicios. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Bueno, vamos entonces, si quieren, ahora ya pasar a sus ejercicios. Ya lo demás es la parte de la complementaria, ¿no? Ahí donde vienen los ejercicios. ¿Se acuerdan que en la práctica anterior también hicimos, la práctica complementaria es hacer consultas sobre un caso de estudio de unas subastas? En esta práctica continuamos con ese mismo caso de estudio, pero ahora ya con consultas más complejas, ¿no? Ahora ya las consultas ya contienen todo lo que tenían en la anterior de la semana pasada, más ahora lo nuevo que sería ¿qué? Funciones de agregación y subconsultas. ¿Ok?
Entonces, eso es de lo que trata la práctica, la complementaria 11. Bueno, ¿qué quieren que Profe. les ayude a avanzar? Son 10:20, 10:25, nos quedan como media hora más o menos, ¿no? Profe, Ajá. creo que todavía no está la complementaria 11 en el Drive. Ahorita se la subo, en un ratito más se la subo. Y creo que tampoco la 10. No me digan, ¿no está la 10? Bueno, y como vamos atrasados, creo que nadie ha llegado a la 10, ¿no? Creo. Si no, ya me hubieran mandado correo o algo del estilo, ¿no? Ahorita la subo. No sé si quieran que veamos ya la 10 o quieren que veamos una más atrás. No sé cómo van en su avance de prácticas. En especial los que están en otros grupos de teoría, me interesaría más saber cómo van, qué han entregado. Ya en estas vacaciones me voy a poner a revisar lo que han entregado, ¿eh? Entonces, pero ahorita mientras les pregunto cómo van. Ya entregaron la 7, la 8. La 8 sí ya está, ¿no? En Drive. ¿Nadie? Pues yo sigo todavía en la 8, pero En la 8, ok. ajá, voy por la mitad más o menos. En la 8, ok. Bueno, ahí vamos más o menos, ¿no? Acuérdense ustedes, hay que tratar de apurarnos por la cuestión de las calificaciones. Voy a tratar, pero no les prometo nada. Voy a platicar con la maestra Lucy. Le voy a comentar la cuestión de cómo es un semestre muy particular. Vamos a ver si podemos hacer eso de pasarle una actualización a su profesora. Profe, tampoco está la 9. Con las calificaciones. ¿Ok? Pero no les prometo nada. ¿Ok? Está bien. A ver qué me dice. No se me confíen, porque si me dice que no, con la pena, sí. ¿eh? Si me dice que no, ni modo. ¿Ok? Pero le voy a comentar que pues por la cuestión de la pandemia, bla, bla, bla. Digo, esto nunca lo he hecho. En presenciales normalmente sí más o menos salimos a la par, pero ahorita por la cuestión del semestre extraño, nos hemos atrasado un poco. Entonces igual y en una de esas, no me han mandado todavía, bueno, todavía falta para que nos envíen la notificación de entrega de calificaciones de laboratorio, pero les aseguro que si el semestre acaba a finales de enero, a más tardar, yo creo que pasando la primera semana de enero, ya me van a pedir las calificaciones. ¿Ok? Ya me van a pedir las calificaciones, entonces, les quedaría muy poco tiempo, pero no creo que diga que no, es muy, muy accesible la maestra, entonces, platico con ella y y ya les comento, ¿no? Pero de todas formas traten de avanzar, no se me vayan a confiar. Bueno. Está bien. Aprovechando de que, pues nada más, tenemos alumnos entre mi grupo y el de ella, ¿no? Ok. Bueno. La 9 me dicen que no está. Vamos a subirla de una vez. No, es que estos son los apuntes. En las prácticas, la 9. Este es PDF, están aquí en el PDF, la 9. Ok, pues esa ya la voy a subir ahorita. Ahorita en un ratito lo subo mejor. Más bien mi pregunta es, ¿con qué les ayudo? ¿Qué quieren que veamos? ¿O cuál de las prácticas? Puede ser si quieren desde la 7, no sé. La 8, la 9, la 10, la 11. ¿Cuál práctica quieren que les ayude en lo que resta de la clase? Si no, pues ya vámonos, ¿no? La semana pasada avanzamos un poquito en cuál fue pues en la 10, ¿no? Cuando empezamos la parte de las consultas. Sí. ¿Ok? ¿O quieren la 8? Aquí me están proponiendo la 8, la 9. Pongan chonguitos, dice. No sé, ustedes díganme. Si quieren la 9, ¿no? Que tiene que ver con con la parte de consultas básicas, que es esta práctica, no sé si ya la pudieron
No, pues no la han podido checar, ¿verdad? Porque todavía no está. Bueno, es que la 9 tiene cuestiones de hacer funciones, ¿no? Mucho el uso de las funciones. Ok, como ven aquí. Les pide que hagan consultas y les deben de quedar los datos tal cual. Ok. Vienen hasta aquí una interesante, ¿no? Del cálculo de las distancias de latitudes y longitudes. Ok. Podría ser esta si quieren. Déjenme ver qué nos convendría más. Profe, Mande. yo tengo una duda. Por ejemplo, para usar SQL Developer, Ujú, tenemos que poner siempre el comando que nos puso ahí en la práctica 8, ¿no? ujú. ¿Pero hay alguna forma de evitar poner ese comando o Hay siempre una con... forma. Pregunta que si hay alguna manera. ¿Hay Qué alguna bueno. forma? Qué bueno que me preguntas eso. Miren, yo lo que hago, yo tengo aquí un acceso directo. ¿Sí lo ven aquí? Aquí. Aquí está mi iconito. O lo pueden poner acá en el escritorio. Si quieren les muestro cómo se hace eso Sí, profe, por favor. para que igual les sea más práctico para ustedes, ¿no? Sí, porque en estas prácticas ya, miren, pues si tienen mate es muy sencillo. Simplemente hacen aquí clic derecho y le ponen aquí en Create Launcher, o sea, crear un nuevo acceso directo. Que en realidad esta aplicacióncita no es otra cosa más que les genera un archivo de texto. Si no les gusta usar esto, pues simplemente crean el archivo de texto con toda la sintaxis y ya lo ponen en el escritorio, ¿no? Entonces, para el caso de sus ambientes, en el caso de Mint, que tiene mate, o en el caso de Fedora, que también tiene mate, pueden hacerlo igualito, ¿no? Entonces, si usaron los mismos ambientes que están en sus reportes, pueden hacer esto. Entonces, de aquí lo que harían es lo siguiente, miren. Primero aquí, en donde dice name, pues le voy a poner cualquier nombre, ¿no? Ese es un título, SQL Developer, por ejemplo. Developer, le voy a poner 2 ahorita, que yo ya tengo uno. En la parte del comando le dan aquí en Browse y eligen el shell script que normalmente se ejecuta en la terminal, ¿no? Lo que harían en la terminal. Entonces, ¿dónde está ese shell script? Está justamente en donde instalaron su base de datos, que sería en diagonal, está sobre raíz, ¿no? En U01, recuerdan que ahí está su base. Luego viene app, Oracle, Product, 18, DB Home 1. Aquí está esta ruta, ¿no? Fíjense, U01, app. Esta es la ruta que inclusive ustedes configuraron en su variable Oracle Home. Ok, U01, app, Oracle Product 18, DB Home 1. Dentro de esta carpeta hay una que se llama SQL Developer. Entonces, la seleccionan y aquí ya está el script, ¿no? Se llama sqldeveloper.sh. ¿Ok? Si hasta aquí bien, no me fui muy rápido. Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, seleccionan ese script, le dan Open. Entonces aquí ya les muestra la ruta. ¿Ok? Inclusive pueden configurar el icono. El icono también está ahí en esa misma ruta. Está en igual U01, U01, app, Oracle, Product 18, DB Home 1 y SQL Developer. Y aquí hay uno que se llama icon.png. Es el iconito. Ya se los pone aquí, ¿no? Ahora, hay un detalle con si lo hacen así, hay un detalle que no les va a funcionar. Como aquí no toma en cuenta la definición de las variables de entorno, a la hora que intenten jalar la configuración del archivo tnsnames, no la va a encontrar. Entonces, lo que yo hice fue agregarle la definición de la variable aquí mismo. Miren, les voy a mostrar cómo está configurado en mi caso. Esta definición que ven aquí al inicio, que dice env,
Es un parámetro que me acepta esta sintaxis de los accesos directos y me sirve para configurar variables de entorno que puede utilizar el lanzador de aplicaciones. Entonces, aquí estoy configurando esta variable tnsadmin, que esta variable tnsadmin es la que ustedes configuraron en su previo, justamente el previo de la práctica 8. Se los voy a pasar si quieren aquí ahorita por el chat. Network, apunta a Network Admin. Esto ya lo tienen ustedes aquí en su... Debe ser hasta admin nada más. Oh, ya me equivoqué. Va de nuevo. Debe ser hasta admin nada más. Product 18 DB Home Network Admin. Hasta aquí la voy a copiar. Entonces, en el chat se las paso. Y me comentan si sí la pueden copiar, porque creo que luego hay problemas para copiar, ¿no? Si no, se las pongo en otro lado. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es pegar aquí. Voy a ponerle env. Ok. Y luego después de eso le doy un espacio. Y ya después viene la ruta. Ok. Les voy a pasar también si quieren todo el comando así tal cual que pondré aquí en el launcher. Ok. Se los paso también aquí. Si pudieron copiarlo o se los mando por otro lado en el CodeShare. Bueno, yo no lo pude copiar. ¿No? Ok, se los mando en el CodeShare. Sí, ya me imaginaba que esto iba a suceder. Aquí ya voy a utilizar el CodeShare que usamos en la clase de teoría, ¿no? Déjenme, tengo que estar logueado. No, aquí es Ok. Ya no me acuerdo del password que le puse aquí, creo. ¿Qué onda? Ya quedó. BD. Se los voy a poner aquí. Ahí está. Está todo ¿no? Todo el comando ahí. Y lo que sí les voy a pasar en el chat es la liga por si alguien no la tiene. Entonces ahí en lugar de copiarla, nada más le dan clic y ya ponen ahí esa liga, ¿no? Entonces, esa cadena es la que ponen en el launcher. Y ya con eso, ya lo pueden crear. Entonces, ok, creo que ya pudieron acceder. Sí, ya veo que ya están accediendo. ¿Vale? Entonces ya le dan OK, ¿no? Aquí le dan OK. Y ya en el escritorio ven que aquí les agrega, ¿no? El iconito ya. Entonces simplemente le dan doble clic. Si quieren, ¿alguien ya configuró su SQL Developer o quieren que hagamos el ejercicio de todo lo que hay que hacer para configurarlo? ¿Quieren que veamos ese proceso? Ok, bueno, miren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con SQL Developer? Primero que nada, hay que revisar sus variables de entorno. Recuerden el script donde configuraron sus variables de entorno. Ese lo hicieron en la práctica complementaria 2. ¿Ok? Entonces, en el caso de Mint, que es la máquina que ahorita tengo, lo hicieron en este archivo. Diagonal etc, diagonal bash.bashrc. Ok, en el caso de Fedora me parece que está en profile, ¿no? En etc profile day creo que hay un script, ¿no? Entonces, ustedes configuraron esto en sus prácticas pasadas, ¿no? Estas líneas que ahorita les estoy mostrando. Esta parte, ¿no? De las variables de entorno para Oracle. Lo único que hay que hacer es asegurarse que tengan justamente esta variable tnsadmin. Ok. Esta es la variable que hay que checar. Ok. Igual si quieren se las pongo aquí en el CodeShare. Por si no la tienen.
Pero eso viene en el previo, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Bueno, ya que confirmaron que está su variable, entonces ya aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? En ese script. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En el previo les dice que tienen que usar una herramienta que se llama NetMGR, NetManager, ¿ok? Pero antes de eso hay que asegurarnos de tener la instancia arriba y el listener arriba. ¿Cómo hago eso? Aquí sí necesito cambiarme al usuario Oracle. Y lo primero es levantar el listener, lsnrctl start. Entonces levanto el listener. Y ya que levantamos el listener, ahora levantamos la instancia, SQL Plus, diagonal, asysdba. Ok, esto yo creo que ya es familiar para ustedes, ¿no? Desde la práctica 7 se explica, ¿no? Esta parte de la autenticación. Ok. Vean que aquí ya está mi prompt configurado, ¿no? Eso también ya es de la práctica 7. Yo espero que eso ya lo tengan todos, ¿no? Y ponemos Startup para que levante la instancia. Ok, es importante, ¿no? Antes de empezar a trabajar con SQL Developer, que tengan ambas cosas, ambos servicios arriba, si no, no vamos a poder trabajar. Ahorita nada más para confirmar, pero también asegúrense que el estatus del listener sea ready. Normalmente si levantan primero el listener y después la instancia, en el momento que levanta la instancia ya se configura el listener y su estatus cambia a ready, ¿no? Lo voy a comprobar. Aquí si hacemos un lsnrctl y le ponemos status, aquí ya me dice que está en status ready. Eso significa que ya puedo acceder a la base de datos desde el listener. Ok. Bien. La otra configuración que viene en el previo es la de NetManager que les decía. Ok. Que en resumen lo que hace esa herramienta, lo único que hace esa herramienta es crearme un archivo. Ese archivo está dentro de Oracle Home, Network admin. Ajá. Ahí está. Si quieren les paso el comando por si después lo necesitan. Ok. Entonces, estando en este directorio, cuando ejecuten NetManager, les va a generar este archivo. Puede ser que ya exista. Aunque ya existe, no importa, vale la pena que lo configuren nuevamente. Entonces, si se fijan, puedo directamente aquí ver el contenido de este archivo. Entonces, esto es lo que tiene el script. Solamente tiene una configuración. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, en términos de Oracle, esto es lo que se le llama, es un alias de servicio. Se le llama alias, ¿por qué razón? Esta cadena que ven aquí es el alias en sí. Entonces, este alias me sirve para conectarme a una base de datos sin tener que especificarle todo, ¿no? Hay múltiples maneras de conectarme a una base de datos con el listener, pero la forma más sencilla sería decirle al manejador, conéctame con esta base de datos. Utiliza este alias. ¿Ok? Entonces, aquí podemos haber usado cualquier cadena, ¿no? Pero bueno, les puse el mismo nombre de la instancia, ¿no? Para facilidad. Entonces, con indicarle a SQL Developer que se conecte a una base de datos empleando este alias es suficiente. Lo que va a ocurrir es que se va a leer el contenido de tnsnames.ora y entonces aquí es donde se revisa, ok, ¿a dónde me voy a conectar? A localhost. ¿En qué puerto? 1521. ¿Y a qué base de datos te vas a conectar? Curso BDF y UNAM. ¿Ok? Y ya con estos datos, pues ya se establece la conexión. Entonces, para obtener esta configuración es el uso de NetManager, ¿no? Les recomiendo utilizar NetManager. Digo, podrían editarlo y podrían hacerlo a mano, pero como pueden ver, la sintaxis es muy particular. Si se equivocan con cualquier cosita, ya esto no va a funcionar. Entonces, de ahí que
recomiendo utilicen NetManager, ¿no? Entonces, en el previo dice que usemos NetMGR. Primero le doy permisos al usuario Oracle para que pueda ejecutar o hacer uso del ambiente gráfico. ¿Alguien se acuerda cuál era ese comando? Para decirle a otros usuarios que puedan usar el ambiente gráfico. ¿No? Qué barbaridad. Xhost. Ok, con el comando xhost, este mensaje me dice que el control de acceso hacia el ambiente gráfico ha sido deshabilitado. Eso significa que ahora pues prácticamente perdón, pero me faltó el más, si no, ¿cómo, verdad? Sí, pues sí. Con el más ya que el control de acceso está deshabilitado, que cualquier usuario puede hacer uso del ambiente gráfico. Entonces ahora sí le pongo netmgr y ya me va a aparecer la interfaz gráfica. ¿Ok? En el previo les comenta, puede ser que ya exista, como en mi caso, aquí, si expanden aquí en el arbolito donde dice Service Naming, estos son los alias, los nombres de servicio. Y aquí justamente está curso BD. Este curso BD que ven aquí corresponde a esta cadena que está acá. Entonces, aquí lo que les pido es que la eliminen aunque ya existe. No lo voy a hacer ahorita porque ya la tengo, pero sí, bueno, vamos a hacer el procedimiento que haría, ¿no? Igual en el manual dice que seleccionamos en Service Naming y presionemos aquí en Más para crear un nuevo nombre de servicio. Entonces, aquí en el nombre de servicio ponemos esta cadena, ¿no? Que sería curso BD. Repito, puede ser cualquier cadena, pero por simplicidad hacemos que coincida con el nombre de la base de datos. ¿Ok? Dice que ya existe. Ok, entonces voy a crear de momento uno que sea 2. ¿Ok? Las configuraciones son la mayoría son las default, es decir, conexiones TCP/IP, está bien. El nombre del host, aquí les recomiendo que pongan el nombre del host que ustedes configuraron. ¿Cómo lo pueden checar? Pues simplemente podemos hacer el more en etc hostname. ¿Ok? Y esta cadena es la que vamos a poner acá, que en mi caso así se llama esta máquina, ¿no? Entonces ahí está el nombre del host. ¿En qué puerto? Bueno, pues en el default ese se queda en 1521. Luego viene el service name. El service name se refiere realmente a la base de datos. O sea, a curso BDF y UNAM. Este sí es el mismo para todo el grupo, ¿no? Todos hicimos una base que se llama así. Entonces lo ponemos aquí. Curso BDF y UNAM. ¿Ok? Luego viene ya la parte de la prueba. Aquí si le dan test, de entrada va a fallar. ¿Por qué razón? Porque esta herramientita trata de conectarse con un usuario que se llama Scott. Este usuario viene precargado cuando se instala la base, pero por default la cuenta está bloqueada. Entonces, al estar la cuenta bloqueada, pues me dice aquí que no pudo hacer autenticación. Pero esto es buena señal porque quiere decir que ya hubo conectividad, o sea que sí encontró la instancia, sí encontró el servicio. Ok, entonces aquí ya prácticamente podríamos decir que todo está bien. Pero si ustedes quieren, pueden cambiarle el usuario para que realmente prueben la conexión, ¿no? Por ejemplo, pueden usar uno de sus mismos usuarios que han empleado en prácticas pasadas, por ejemplo, no sé, un usuario, no sé, bueno, al menos en lo de teoría, ¿no? 0507, por ejemplo. ¿Ok? O algún usuario de prácticas pasadas. Entonces le ponen su usuario, le ponen el password. En el PDF les pide que lo hagan con System, me parece. Si quieren también puede ser con System, pero puede ser en general con cualquier usuario. Le dan OK y le dan otra vez en Test. Y aquí ya deberían de ver este mensaje, ¿no? Que la conexión fue exitosa. Cuando haga eso, pues ya nada más le dan Close y ya su configuración le dan Finish y ya su configuración está correcta. Y para que se haga permanente, lo único que hacemos es hacer en File, Save, Save as, File, 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 Save as,
No, sería aquí, Save Network Configuration. Y con eso. Entonces, ya que hacen eso, se salen, ¿no? Aquí no voy a salvar porque ya la tengo. Ok. Y entonces ya cuando consulten el archivo ya deberían de ver esto. Ok. Un último paso antes de abrir SQL Developer. El archivo que les genera no tiene los permisos adecuados para que todo mundo lo pueda leer. Aquí yo ya le cambié los permisos, pero normalmente me parece que está así. Entonces, si hacemos eso, no nos va a funcionar. Porque cuando querramos abrir SQL Developer, como lo ejecutamos desde nuestro acceso directo, el usuario que en realidad ejecuta la herramienta no es Oracle, sino nuestro usuario ordinario. Ese usuario no tiene permisos para leer este archivo por default. Entonces, en el previo también les dice que le cambien los permisos, ¿no? Se dice, entonces, ¿cómo le hago? chmod con 755 es suficiente. Entonces le pongo tns names. Ojo, esto lo tienen que hacer como usuario Oracle, obviamente, porque él es el dueño de este archivo. Él es el que le va a dar permisos para que otros usuarios lo lean. Entonces, con un 755 está bien. Ok, entonces nos debe quedar algo así. Ok, y ya con eso ya está listo SQL Developer para usarse. ¿Alguna duda de esto antes de pasar a SQL Developer? Ok, entonces ya que tienen aquí su acceso directo, pues simplemente le dan doble clic. Y esta es la, digamos, la pantalla de SQL Developer, ¿no? Entonces ya es más sencillo, ¿no? A estar usando la terminal. Y vamos a configurar la conexión, ¿ok? Dejen hacer esta ventana un poco más chica para que, como tengo las ventanas aquí de Zoom, ahí está, un poquito más. Ahí está bien. Esta es la interfaz de SQL Developer, ¿no? Entonces ya para trabajar con sus usuarios, aquí en la parte de Connections, se fijan, yo aquí ya tengo algunas creadas. Entonces le dan aquí en el botón de más. ¿Ok? Y aquí les aparece esta ventanita. Aquí vamos a configurar una conexión. Voy a crear otra, por ejemplo, una de las que usamos en el grupo de teoría, ¿no? Por ejemplo, 05072, ¿no? Que fue la de uno de los ejercicios. ¿Ok? Normalmente lo que hago es que le pongo aquí el nombre del usuario. Aquí puede ser cualquier nombre, pero para que nos acordemos de qué usuario es, le pongo el nombre del usuario. El username, pues el username, su password, configuran aquí su password. Ok. Yo recomiendo para efectos del curso, si quieren salven el password, no pasa nada. Digo, esta es una base meramente escolar. No pasa nada. Para que no tengan que estarlo tecleando a cada rato. Y aquí en Connection Type es algo importante. Aquí, como les comenté hace rato, hay varias técnicas para conectarnos a una base de datos. La que estamos usando en el curso es la que se llama TNS. TNS hace referencia al archivo TNS names que les acabo de mostrar. Ok. A este archivo, ¿no? El TNS names. Entonces, y aquí es donde les digo que la variable que configuramos en el acceso directo es importante porque si no, no me mostraría aquí estas opciones. Ok. Entonces aquí ya le pongo curso BD, que es la base que estamos usando. Ok. Y con eso ya pueden hacer la prueba. Ahora, este atributo que se llama role, también pueden crear, por ejemplo, una conexión con el usuario sys. Nada más que tengan cuidado cuando se conecten con sys. Aquí deben de ponerle que siempre sea a sysdba. Deben de seleccionar sysdba para que puedan conectarse también con sys desde SQL Developer. Ok. De otra manera, si es un usuario mortal, simple mortal, el rol que es el default es suficiente. Ok. Network alias curso BD. Aquí asegúrense de seleccionar curso BD y ya le dan en test. Y aquí, aquí dice que creo que no he creado este usuario. A ver, con este.
Vamos a darle test. Con este sí quiso. Pero bueno, aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces ya le dan aquí en Save. ¿Ok? No lo voy a salvar porque ya la tengo. ¿Ok? Y ya tienen su conexión. Entonces ya una vez que la tienen, pues simplemente hacen clic aquí y ya se hace la conexión directa, ¿no? Cuando se hace la conexión, ya por default nos aparece esta parte, ¿no? Que aquí pues ya pueden empezar a trabajar con sus sentencias, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar una que me diga qué tablas tienes tu usuario. Select, no sé, asterisco from, ahorita todo, no pasa nada aquí. From user tables, por ejemplo, user tables. ¿Ok? Y pues ya es muy diferente, ¿no? Ver aquí ya todo bonito, las tablitas, ya todas sus, ya no tienen que usar el comando call y demás, ¿no? Entonces aquí ya están, ya pueden trabajar de una forma más a gusto, ¿ok? Del lado izquierdo, vean, están el árbol de todos los objetos que pueden crear con una base de datos, ¿no? Aquí pueden ver qué tablas tienen creadas, qué vistas tienen creadas, índices, qué índices han generado, y así sucesivamente, ¿no? Cuántas funciones tienen, o sea, ustedes también pueden crear sus propias funciones y todos estos objetos, ¿no? Las secuencias, por ejemplo, ¿no? Andan por acá, cuántas secuencias tienen creadas y así. ¿Ok? Y ya, pues básicamente esto sería en el previo 8 por ahí les hace también algunas recomendaciones para que configuren bien su editor. ¿Qué les recomiendo? Configurar lo que viene en el previo, es decir, que todo se vea en minúsculas para que homologuemos nuestro código, que cuando hagan formateo para indentación, por ejemplo, si ponen tabulador aquí, si se fijan, me pone 2 espacios. No sé si de otras materias les han platicado. ¿Cuál es el estándar para indentar código? A ver, ingenieros en sistemas. ¿Alguien sabe? 2 espacios, ¿ok? Eso lo pueden configurar aquí para que ya también la herramienta les haga pues la indentación correcta, ¿no? Entonces, otra configuración que les muestre los números de línea. Estos números de línea son importantes, sobre todo cuando estamos viendo errores. Otra cosa es este margen. Las buenas prácticas dicen que debemos de escribir nuestro código no más allá de 80 caracteres de preferencia. Entonces, este margen por lo menos me pueden visualizar que no se pase, ¿no? de este margen. Entonces, aprovechando, miren más o menos cómo se vería ya un código. Les voy a mostrar, es más, les voy a mostrar el código de un validador, para que más o menos vean cómo se ve el código ya formateado. Esto debe de estar en Media, estar en Prois, acá. Estará acá. Por ejemplo, el validador de la práctica 7. Ustedes tienen ahorita esto y estos son todos los scripts. Todos estos son los scripts del código fuente del validador. Entonces, no sé, por ejemplo, el que crea todos los procedimientos. ¿Cuál sería este? Crea procedimientos admin, por ejemplo. Entonces, así más o menos ustedes deberían de tener su código en sus prácticas. Si se fijan, tratar de no pasarnos de la línea. ¿Ok? Código comentado, correctamente indentado, ¿no? Que se pueda leer, que sea decente, que se entienda, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de un... este no tiene tanto código, pero bueno. ¿Ok? No sé, por ejemplo, otro. Previo, upper, general. Creo que este sí tiene bastante código. Entonces, más o menos así. Ya cuando estén programando en PLSQL, pues más o menos así van a ser sus ejercicios, ¿no? De programación. Ok. Bueno, pues básicamente este es SQL Developer. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, preguntas?
Creo que no, profe. Ok. Se ve bonito, dice Kevin, ¿no? Se ve. Profe, Ok, mande. aquí en este caso supongo que ya no aplica el de connect y poner el usuario, ¿no? Porque, Lo puedes hacer. Si tú pones aquí, por ejemplo, la instrucción va a funcionar, pero sí ya no es tan recomendable. Lo que sería más adecuado es, configuras aquí tu conexión y aquí puedes switcharte. Mira, aquí del lado derecho tienes tus conexiones y puedes cambiar la conexión si quieres. sí, ¿Ok? es que como, bueno, en la práctica decía que tenías que conectarte bueno, en los scripts tenías que poner que te conectabas con tal usuario y darle permisos así. Ah, bueno, ojo. Mm, Si la práctica les pide que en el script hagan eso, sí lo tienen que hacer. ¿Ok? Otra recomendación que les haría es, los scripts si pueden, síganlos ejecutando desde SQL Plus. Aquí también lo pueden hacer, pueden ejecutar scripts. Al final, bueno, como se acomoden. Si ustedes ponen, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si pongo connect. De hecho, nunca lo he hecho, pero debería de. Y ahorita no funciona, ¿no? Bueno, es que yo lo puse y creo que, o sea, te conecta, pero te Ajá. desconecta. O sea, Así es DBA, por ejemplo. Sí, a lo mejor puede ser que no esté como que muy enter name entry. Ok, y el password, a ver. System. Y luego me desconectó, ¿no? sí. Es que esto lo hace, digamos, nada más para ejecutar el script. Lo que pueden hacer es, si tienen un script que tienen todas estas instrucciones, ¿no? Tienen un script con donde tienen instrucciones aquí, instrucciones acá, instrucciones, a lo mejor luego un connect y luego más instrucciones. Sí lo pueden así dejar tal cual como les pide la práctica. Y si ustedes quieren ejecutar ya todo esto, en lugar de ejecutar línea a línea, aquí hay una opción que dice ejecutar como script, dice run script, ¿sí lo ven? Que dice F5, este iconito que estoy aquí apuntando. Sí. Este de aquí, ¿ok? Entonces le dan aquí y entonces todo su script se va a ejecutar, se va a hacer la conexión y se va a ejecutar todas las demás instrucciones como sys. Entonces no debería de haber problema. ¿Ok? Y ya que se acaba de ejecutar su script, pues ya seguramente se va a cerrar la conexión. ¿Ok? A mí en lo particular, la verdad, no me gusta mucho ejecutar los scripts aquí. Prefiero hacerlo a línea de comandos. Lo que hago aquí en SQL Developer son más consultas o hacer sentencias sencillas, ¿no? Insert, update, pero sentencias sencillas. Pero ya para, normalmente yo lo que hago cuando, pruebo las prácticas es, por ejemplo, casi siempre lo que hago es esto, miren, rápido les explico por si a lo mejor les sirve. Déjenme cambio a dónde estoy. DevGit. Aquí es en vez de básicas. Y aquí sería en prácticas, ¿no? Por ejemplo, en la práctica 7. Aquí tengo una carpeta que le llamo scripts y aquí ya están todos los scripts de la práctica. Entonces, para mí me es mucho más sencillo empezar a ejecutar los scripts como van así en orden, ¿no? Los empiezo a ejecutar uno por uno. Ejecuto así. Y entonces ya voy viendo que todo funcione. Para este tipo de cosas, ya para probar, casi no utilizo SQL Developer. Lo utilizo más para, de repente hacer consultas aisladas. ¿Ok? A mí me funciona más así, me gusta más a línea de comandos, pero eso es al final al gusto de ustedes. Fíjense, otra cosa que también hago es utilizar el Visual Studio Code, también es bastante útil, porque aquí mismo puedo abrir una terminal, aquí abajito. Entonces, normalmente lo que hago es que tengo los scripts acá y los ejecuto acá abajo en la terminal, ¿no? Aquí con a línea de comandos @ tal script.
que algo me salió mal, pues ya tengo el script aquí arribita, ya lo voy corrigiendo y así me la llevo. ¿Ok? A mí me gusta, casi siempre todas sus prácticas yo las hago así. ¿Ok? Aquí cargo todos los scripts, como pueden ver. Entonces cargo aquí el script y ya nada más lo voy ejecutando aquí abajo en la terminal. Y ya. Entonces, también lo tengo configurado con las líneas, vean, y igual el código formateado para que quede bien. Entonces, yo utilizo más realmente que SQL Developer. ¿Ok? SQL Developer lo uso, por ejemplo, para documentar sus manuales, para que salga aquí, por ejemplo, ¿no? Al hacer la copia de los datos que se va bonito y así. ¿Ok? Y de repente cuando quiero hacer consultas de algo gráfico, es donde sí lo utilizo, porque sí me da mucha flojera de repente estar usando el comando call y todo eso. Ahí sí no lo utilizo más Developer. ¿Ok? Entonces, como se acomoden, está bien. Gracias, profe. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay más que decir, vámonos, ya me pasé un poquito. Entonces, avancen en sus prácticas. Yo los contacto en vacaciones por si quieren que hagamos algo o revisar alguna práctica. O ustedes mismos, si quieren, mándenme correo y ya me pongo de acuerdo, ¿no? Yo creo mejor si quieren, envíenme correo cuando más o menos quieran hacer la clase y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bueno, cuídense. Buenas vacaciones. Hasta Nos vemos luego. mañana, Descansar. Felices profe. Hasta fiestas. luego, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Bye. Profe, Mande. quería comentarle una dudita Ujú. respecto a los spool. Es que lo que pasó es que en la semana pasada no se guardó el primer, o fue bueno, fue uno de estos spools, que fue el primero, y no se guardó el primero, pero sí lo que hicimos. Ujú. Por eso es que ya en el que hicimos hoy, pues jaló normal y todo. Ujú. Sí, justamente pasó eso conmigo igual. Hay que volver a hacerlo eliminando las cosas que hicimos ese día. Pues yo creo que sí, porque si no, ¿cómo generamos el spool? No genera problemas o algo así de que haya que tener que volver Sí. a generar el script. Sí, lo más fácil sería borra el usuario. Borrando el usuario. Borrando el y usuario, borras todo. Ujú. Es el del tema 7, parte 2, ¿no? sí. Ajá, entonces lo que puedes hacer ya estando en SQL Plus, pues simplemente le pones drop user, tu usuario, no sé, por ejemplo, 0, Jorge 0, ¿qué? 7, no, 0, 5, 0, 7. 2, ¿no? 2. Ok, drop user, tu username y le pones cascade para que se lleve todos los objetos. Ok. Y ya de ahí vuelves a hacer todos tus ejercicios. ¿Y es necesario volver a hacer los de hoy? ¿O ya teniendo el spool de hoy? No, pero esos sí se guardaron, ¿no? El spool sí. Ah, no, esos no. Si ya los tienes, ya no, ya. Entonces, Ok. profe, bueno, no alcancé a escuchar porque mi internet anda un poco inestable, pero, o Sí, sea, dime. bueno, mi spool está incompleto, por así decirlo, porque Ujú. cuando hicimos lo de Start y ejecutamos el script que usted nos dio para hacer todo ese diagrama, bueno, todo Ujú. ese esquema, Ujú. eso no se me guardó, pero sí lo anterior. O sea, lo único que no tuve y lo que estaba incompleto fue lo de todas las tablas que se Ujú. crearon y ya, eso fue lo único. Eso no importa. Realmente lo que importa que traiga tu spool son los ejercicios. O sea, ya el código. Ok, bueno, eso sí los tiene, entonces, No hay problema, así lo puedes mandar. está bien, profe. Ujú. Gracias. Ujú. Gracias, profe. No de qué. Bueno. Bueno, cuídense. Hasta mañana, profe. Bye, hasta mañana.